Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Osorio Reyes y el día de hoy les voy a presentar el proyecto 1 soy de la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y mi proyecto es de cálculo de varias variables. Bueno, en este caso los temas a presentar son derivadas implícitas, derivadas parciales y cálculo de volumen, que en este veremos de esferas o de cilindros. Bueno, empezando, ¿qué es una derivada implícita? La derivada implícita es la técnica utilizada para encontrar la derivada de una función que estará definida implícitamente en lugar de explícitamente. Esto ocurre cuando la relación entre las variables no está expresada de manera directa y se necesita derivar una variable con respecto a otra. Se aplica la regla de la cadena para encontrar la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente. En este mostramos una fórmula que dice que supongamos que la función f(x) de y es diferenciable y que la ecuación f(x) de y es igual a 0 y define a y con una función diferenciable de x. Entonces, en cualquier punto donde la parcial de la función con respecto a y es diferente, 0, se tiene que diferencial de y con respecto a x, que sería la función de la negativa función de x sobre o respecto a la función de y. Ahora pasamos a lo que viene siendo derivadas parciales. La derivada parcial de una función de varias variables es la derivada con respecto a cada una de esas variables, manteniendo otras como constantes. Para calcular una derivada parcial de una función en diversas variables, tenemos que derivar como siempre respecto a una de las variables y mantener las demás como constantes. Ahí tenemos una pequeña fórmula que nos dice que traten de ser como una constante en forma de derivada y como una constante la otra también en forma de derivada. Pasando a lo que es el cálculo del volumen, se entiende que el volumen es una magnitud métrica exclineada y de tipo escalar que se puede definir como la extensión de un objeto en sus tres dimensiones, es decir, tomando en cuenta su longitud, ancho y altura. Todos los cuerpos físicos ocupan un espacio que varía según sus proporciones y medida de dicho espacio en el volumen. Para calcular el volumen de un objeto se basará con multiplicar su longitud por su ancho y su altura, o en el caso de sólidos geométricos aplicar determinadas fórmulas a partir del área y la altura, u otras variables parecidas, como tenemos que son el volumen de un paralelepípedo, un cubo, una esfera, un cilindro, un cono o una pirámide, y nos expresan de esta manera sus fórmulas. Bueno, a continuación les explicaré tres ejercicios sobre los tres diferentes temas que acabamos de ver. Vamos a empezar calculando la derivada de y con respecto a x. Para esto lo que debemos hacer es derivar cada término de la ecuación, empezando con la derivada de y quinta, que nos da 5y a la cuarta, y a la 1 más x a la cuarta por y a la tercera, más x a la cuarta por y al cubo. Que aquí nos queda que calculando x a la cuarta nos queda como
4x al cubo por y al cubo, y calculando y al cubo nos queda como 3y al cuadrado por y. Efectuamos la multiplicación y se despeja y'. Para despejar y' necesitamos que todos los términos que tengan y' queden del lado izquierdo, y los que no tengan y' se pasan al lado derecho. Una vez hecho esto, como en el procedimiento mostrado, factorizamos y'. Ponemos y' y entre paréntesis todos los términos que tengan y'. Finalmente nos damos cuenta que lo que está multiplicando pasa dividiendo. Recordemos que y' es la derivada con respecto a x. Para no complicarnos tanto el procedimiento, se puede invertir lo que nos dio del resultado de y', se invierte y se pasa lo que es 4x menos 4x al cubo por y al cubo, se pasaría como denominador y se pasaría como numerador 5y a la cuarta más 3x a la cuarta por y al cuadrado, y nos quedaría que esa es la derivada de x. Le vamos a presentar un problema sobre lo que son derivadas parciales, que nos dice que es la función f denotada como xy, y vamos a determinar la derivada de f con respecto a x y la derivada de y con respecto a f. Aquí, como vamos a derivar con respecto a x, todo lo que no tenga x lo vamos a tomar como constante. ¿A qué me refiero? Aquí hay una expresión que nos dice esta sería una constante y la y esta sería una variable, la x. En este caso las constantes se dejan aparte y se multiplican por la derivada de la variable, que en este caso recordemos que estamos derivando con respecto a x, entonces pasamos lo que viene siendo 2y y la multiplicamos con respecto a nuestra variable, que es x. Recordemos que la derivada de una constante es 0, por lo cual se pone aquí y se baja en lugar de 3y, 0. Organizando todo nos queda este resultado, 3 por 3 es 9, se pasa xy y se organiza aquí. Démonos cuenta que aquí el 0 ya no se pasa, ya no se pone. En este caso es lo mismo, nada más que los que no tengan la y es una constante y los que no tengan la x es una variable. Organizando todo esto, como lo hicimos en el paso anterior, nos queda la derivada de y con respecto a f, que es esta. Para este ejercicio, que es el cálculo de un volumen, vamos a usarlo para el de un cilindro, utilizando un sistema de coordenadas cartesiano, en el cual sabemos que contamos con 3 coordenadas, x, y y z, que esto nos quedaría como la integral triple del elemento de volumen en cartesianas. Para resolver esto debemos saber que la altura del cilindro es h y que la base del mismo cumple la ecuación de una circunferencia en el plano xy. De este modo, la integral correspondiente a la variable z tendrá que evaluarse desde 0 hasta h. Por otro lado, tendremos que averiguar a qué lado pertenece la integral de la variable y, de la cual obtendremos que la variable estará entre los valores positivos y negativos de la raíz cuadrada del radio al cuadrado, menos la variable x al cuadrado. En este caso, sabemos que x variará de menos r más r. De primera obtendremos h como resultado, y de la segunda, 2 veces la raíz de r, cuadrado menos x al cuadrado. Para esto, en mi caso yo recomiendo tener una tabla de integrales que nos ayude a verificar esto, para poder recordar el resultado de este tipo de integrales. También se recomienda utilizar la regla de Parrow, y una vez aplicado el resultado, pues tenemos lo que es el volumen de un cilindro, pi r al cuadrado por h. En este caso, si no tenemos nuestra tabla de integrales, es común que cambiemos las cartesianas por coordenadas polares cilíndricas. En esta tendremos que x será r por el coseno de un ángulo, y será r por el seno del mismo ángulo, y z continuará siendo z. El planteamiento de la integral es el mismo que antes, nada más que esta vez tenemos que tener en cuenta el elemento de volumen en coordenadas cilíndricas,
que este es igual a las diferenciales de las variables multiplicadas por el radio. De este modo, la variable z la evaluaremos de 0 a h para cubrir la altura del cilindro. La variable z la evaluaremos de 0 a 2pi, ya que da una vuelta completa a la circunferencia. Y la variable r solo la evaluaremos desde 0 hasta el valor del radio. Que aquí nos tenemos nuestras integrales que nos llevarán al mismo resultado concebido con el anterior método. Y eso sería todo.